Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por esta oportunidad de aprender, de comprender, de crecer en el conocimiento de tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que mientras transitamos el estudio de este libro, tu palabra sea revelada a nosotros, podamos comprender mejor tu plan redentor, Señor, entender tu obra para redimir a tu criatura, a nosotros, Señor, para que podamos adorarte, glorificarte mejor cada día. Te pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, bueno, como decía la vez anterior, este es un material que creemos muy útil, muy práctico. Para algunos de ustedes tal vez desconocido. Inclusive a medida que vamos desarrollando la clase, vamos a ir teniendo, eh, vamos a ir viendo que hay temas que sabemos, que conocemos, que entendemos, pero son necesarios revisarlos porque son de alguna manera los cimientos de lo que es el plan que este libro propone para entender la redención. Este es el libro, volvemos a aprovechar de comentar cuál es, El Gran Panorama Divino, de Roberts. Para aquellos que les interese tenerlo, mencionamos que es un libro de fácil lectura, muy fácil de seguir, muy claro, y vale la pena comprarlo, tenerlo, inclusive para trabajar después en un grupo, para compartir con alguien el plan de salvación, explicar cómo funciona. Esto nos ayuda un montón. Así que si tienen la oportunidad de comprar el libro y tenerlo, aprovechen. Actualmente está disponible en la iglesia, lo hemos traído para poder venderlo, sale 16,000 pesos la copia, va a estar un par de domingos más en el templo para que lo podamos comprarlo, después posiblemente en la biblioteca del seminario, así que si pueden, aprovechen, vale la pena, es ese tipo de material que uno debe tener, ayuda a entender. Bien, esta mañana vamos a estar reflexionando el capítulo 1, como decía, es un capítulo que nos va a dar algunos cimientos nada más, pero es interesante y necesitamos pararnos en el punto correcto para poder nosotros después entender todo el proyecto. Y esto empieza directamente con este título, El patrón del reino. Entonces, cuando nosotros arrancamos y leemos los dos primeros capítulos del Génesis, lo que podemos ver es cómo era la perfecta y original creación de Dios. Es una visión de cómo el mundo debía ser tal cual Dios lo concibe. El Génesis nos presenta cómo fue el modelo, el plan de Dios de la creación, cómo era el modelo de una vida de relación del hombre para con Dios. Entonces, leemos los primeros dos capítulos y vamos comprendiendo con mucha velocidad, poco detalle, pero entendiendo algunas ideas que son profundas y claras de esa relación que Dios plantea para el hombre. Bien, entonces vamos a trabajar en este primer capítulo sobre ese cimiento, estos primeros dos capítulos que propone el libro de Génesis, y de ahí extraer algunos puntos que van a ser centrales para el desarrollo de la propuesta de este libro. Siguiente. Vamos a revisar principalmente 4 verdades centrales o puntos centrales de la creación y que vamos a ir desarrollando brevemente, rápidamente, pero para poner estos pilares. Son como 4 esquinas, 4 patas de una mesa que nos van a ayudar a cimentar el contenido. La primera verdad que queremos empezar a descubrir: Dios es el autor de la creación. ¿Quién no sabía esto? Sabemos esto, es una verdad clara para nosotros, ¿cierto? De hecho, anoche tenía una interesante conversación con mi hija, me preguntaba, papi, nunca entendí qué es esto del Big Bang. Bueno, aún ahí tenemos que hablar de estas cosas. Nuestras mentes luchan con muchas frentes de batalla. Es bueno poner cimientos sólidos, borrar cosas que están mezcladas y entender puntos claros. Génesis 1:1, ¿cómo arranca nuestra Biblia? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Miren qué pequeño versículo, la cantidad de información que nosotros podemos empezar a entender, analizar, descubrir desde esa afirmación tan simple. Y el autor en Génesis quiere que nosotros arranquemos la lectura de la Biblia, arranquemos la relación con el texto desde ese principio. Dios, cuando todo empezó, Dios creó los cielos y la tierra. Nos propone un inicio fuerte, poniéndonos en claro de qué vamos a hablar, cuál es el eje de discusión, cómo se apunta todo el tema de aquí para adelante. Siguiente. Entonces, en algunos principios que vamos a extraer rápidamente de este versículo. Él solo Él, es eterno y está antes de la creación y fuera de la creación. ¿Qué significan estas cosas? Cuando todo empezó, había alguien que estaba antes de eso. Hay alguien que está desde antes de que el tiempo corra, antes de que el mundo exista, antes del Big Bang, que hablaba con mi hija explicándole qué es lo que era, antes de todo, Él estaba ahí. ¿Bien? Entonces, Él está antes de la creación. Es distinto a su creación, ¿cierto? Y fuera de su creación. Y esto es interesante y es un punto que debemos tener claro.
Dios no es una criatura de la mente del hombre, no es una idea del hombre, no es filosofía, es un ser que preexiste a la creación. ¿Bien? Está fuera de la creación. Dios de afuera crea. Aún tan inmenso, inmedible, indimensionable para la mente del hombre es el universo, Dios está por fuera, es distinto a su creación. No es una criatura. ¿Bien? Pero tenemos un punto. Jesús se encarnó. Hay un momento que nosotros entendemos, bueno, Dios entra a la historia, toma forma humana, pero Jesús también existe eternamente. Jesús es antes de la creación. Jesús no es un resultado de la creación. Jesús no apareció como una necesidad de que Dios pudiera tener cómo entrar a la creación. Jesús es eternamente antes de la creación. Es una verdad inmutable y es una verdad que necesitamos comprender y poner sólida para que nuestro entendimiento de la doctrina y la teología sea clara. Dios es eterno, está antes de su creación, Él la crea. Jesús es eterno, es de antes de la creación, Él participa, pero Jesús se encarnó. Hubo un momento que Él entra a la historia, entra a la creación como una criatura, y eso es interesante y genera todo lo que es la cristología, otra doctrina que vamos a ver. Dios siempre ha sido en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios siempre ha sido así. Nosotros no tenemos un momento donde el Hijo no existía, solo aparece como una criatura hace 2000 años atrás en el pesebre. Jesús ya era, vino, encarnó, pero Él era. El Espíritu no es solamente una idea para que entonces Dios lo crea, para que habite en el hombre o redima. Él era desde el principio. Dios existe eternamente en tres personas. La Escritura lo va a revelar. Nosotros vamos a empezar a descubrir. Y esta idea de hablar de Trinidad, que es una palabra que creamos para definir este concepto, nos ayuda a entender esta idea. Un Dios, tres personas individuales que conforman este Dios, eso definimos como Trinidad. Ese Dios es el creador. Ese Dios es eterno, preexistente en la creación, está fuera de su creación y se relaciona con su creación. Génesis 1:2. Esto nos va a explicar esta idea. El Espíritu se movía sobre la faz del abismo. Mientras Dios está creando, hay una mención ya en Génesis, versículo 2, de que Dios crea los cielos y la tierra y el Espíritu se está moviendo ahí. No es algo que aparece, es parte del proceso creativo de Dios. ¿Bien? Y luego tenemos Juan 1:3, que nos revela que el Hijo, ya vamos a ver otros versículos, pero todo lo creado ha sido creado por Él, por medio de Él, y sin Él nada de lo creado existe. ¿Vos querés saber que Jesús es preexistente y eterno? Hay creación, esa es la prueba, porque sin Jesús no hay esto. Eso es lo que el autor Juan nos explica, que teológicamente es difícil de comprender, pero Él es el verbo de Dios, Dios es espíritu, Él es la acción de Dios, lo que lo revela en la creación. Entonces, al fin de cuentas, Jesús es parte activa del proceso creativo. Juan 1:3 nos dice eso, todo ha sido creado por Él, por medio de Él, y sin Él nada ha sido creado. Nosotros podemos rápidamente comprender desde los primeros versículos que ese Dios trino, ese Dios en tres personas, es preexistente en tres personas, siempre ha estado ahí. Y un punto interesante también que vamos a hablar es que más allá de la literalidad de las 24 horas en la creación de cada día, ¿qué significa esto? ¿De qué estamos hablando ahí? Bien, cuando leemos el primer capítulo de Génesis, ¿qué leemos? Que fue la mañana, la tarde y la mañana del primer día, del segundo día. ¿Son días de 24 horas? ¿Son unidades creativas? ¿Son días de miles de años? Un día es como 1000 años para Dios. ¿Qué significa? Entonces, es una discusión teológica que no tiene mucho sentido en este contexto, ¿bien? No estamos discutiendo ahora si son literalmente 24 horas o no, y hay argumentos sólidos para cualquier frente de discusión que queramos tener. Lo que sí queremos rescatar de esto nosotros es lo que resalta en todas las posiciones doctrinales lo que resalta es Dios es el creador. En todos esos días se destaca que Dios creó y fue la mañana y fue la tarde. Dios es el autor principal de esa historia. No la discusión si eran 24 horas, cuánto duraban las horas, cómo contaban las horas. Irrelevante. No es un punto de discusión en este momento. No va a darnos nada de luz diferente la posición doctrinal sobre esto. Pero sí está claro que Dios creó. Eso es la idea. Aquí quise poner algunos versículos para remarcar estos principios teológicos. Interesante que los comprendan porque hablan de esta preexistencia eterna de Dios.
Juan 17:24. Este es Jesús hablando. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús era amado por el Padre antes de que el mundo exista. Jesús no es un proceso creativo. Jesús encarna, viene al mundo, pero no nace con la historia del hombre. Jesús no es parte del relato humano, sino que interviene la historia humana. ¿Bien? Entonces, Jesús es amado por el Padre antes de que el mundo sea. Él era amado por el Padre. La relación de amor entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo preexiste a la creación. Es precedente a esto. ¿Bien? Mire Juan 17:5. Padre, dice Jesús, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. De hecho, la creación de alguna manera le ha opacado su gloria y en esta oración dice, devolveme aquella gloria que tuve antes de que el mundo sea. Él era glorioso. Siempre fue glorioso. Jesucristo es glorioso antes de la existencia del mundo. Entonces tenemos que entender que cuando hablamos de Jesús, no hablamos de un profeta, de un mensajero, de un inspirado, un erudito. Hablamos de un Dios eterno que toma forma, se encarna, se mezcla con su criatura intencionalmente, pero preexiste a la historia, preexiste a Génesis 1, preexiste a la creación, es más, es activo, decide crear el mundo. Este es Jesús, ¿bien? Efesios 1:4, esto habla de los escogidos, el pueblo de Dios. Según dice el autor de Efesios, Pablo, nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Este tema tiene una profundidad enorme también cuando hablamos de lo que es la predestinación. Bien, este pasaje habla acerca de que el pueblo de Dios, aquellos que respondemos al Evangelio en fe, aquellos que amamos, servimos a Dios por su gracia, no es simplemente una decisión de la voluntad de la persona. Es una respuesta a una obra previa de Dios, donde Él nos escogió en Cristo, porque es por medio de Él que somos salvados de su obra, antes de que el mundo fuera creado, antes de Génesis 1:1. Y esto rompe con muchos pasajes bíblicos con un concepto también que creo que es importante aclarar. Muchos de los que lidian en el mundo evangélico con la predestinación lo hacen desde una posición de lo que se conoce como la presciencia. ¿Bien? Es decir, entendemos la predestinación como un proceso en el que Dios viajó en la historia, Él al no tener tiempo, Él vio quiénes iban a escogerlo a Él en la historia, y luego Él vuelve antes de la fundación del mundo, y Él escoge a eso porque iban a escogerlo ellos a Él. Bueno, esto es una forma de lidiar con un concepto que a veces es pesado para nosotros, que se llama la soberanía de Dios. Dios soberanamente llama salvación a quien Él quiere, porque es soberano para hacerlo. ¿Bien? Como eso no nos gusta, nos genera algún tipo de problema, entonces la forma de responder es, bueno, Dios sabía que lo íbamos a elegir, entonces Él nos escogió porque sabía. Pero esto pone un conflicto teológico que primero es una salvación por obras, es decir, yo debo escoger a Dios para entonces ser salvo. No somos salvos por obras, sabemos eso. No puedo entrar en la discusión ahora, pero es un punto muy complejo, ¿cierto? Y lo segundo rompe con el principio de soberanía. Dios soberanamente, en el control absoluto de su creación y de la historia redentora, escoge a quien Él va a salvar. Y no es por sus obras, no es porque quieran, no es por sus méritos, es por su obra redentora y es por su plan redentor. Y esto nos va a ayudar a entender, a medida que caminemos en este libro, qué significa esto. Este pueblo escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo y la obra en favor de su pueblo. Bien, ahora esto no entra en conflicto con el evangelismo, no entra en conflicto con el anuncio del evangelio, porque primeramente nosotros no sabemos a quién Dios escogió para salvación, pero sí sabemos que eligió salvar por la locura de la predicación, y sí sabemos que para que una persona sea salvada la palabra debe obrar, y sí sabemos que esa palabra debe ser proclamada fielmente para que por medio de ella la gente venga a la fe. Y ese es el llamado de compartir el evangelio a toda criatura, porque el hombre desconoce esta verdad. Quien la conoce es Dios, solamente. Y hay pueblo de Dios que solo Él conoce y nosotros llamados a proclamar su evangelio. Bien, entonces no puedo entrar en detalles ahora, pero es para que entendamos esta idea. Hemos sido escogidos como pueblo antes de la fundación del mundo. No dependió de la voluntad explícita del hombre. Ahora, este pasaje es muy interesante. 1 Pedro 1:20, uno de un par de pasajes muy complejos teológicamente. Pero viene hablando del sacrificio de Cristo, ese cordero que fue inmolado, que fue entregado para redimir al hombre,
el 19. Si alguien quiere leer, a ver si tienen por ahí. 1 Pedro 1, el 19 y el 20. No me entraba en el slide, por eso no lo puse. Me interesa que leamos este texto, porque tiene una verdad muy interesante en esos dos versículos. 19 y 20. 1, 19 y 20. Será con sangre precioso, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Bien, miren el texto cómo afirma esta idea. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir con oro ni plata. Redimidos, comprados, limpiados. No hemos sido limpiados, comprados, salvados con oro ni plata, dice Pedro, ¿no? Eso dice el versículo 18, el 19. Sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. El cordero entregado para sacrificio, para que su sangre limpiara, expiara, pagara mi pecado. Eso dice el 19, ¿bien? Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Este cordero inmolado fue preparado antes de que el mundo fuera creado. Es una idea teológica muy compleja y que se afirma después en Apocalipsis 13, donde dice aquel cordero que fue inmolado antes de que el mundo sea, ¿cierto? Es una idea de que la redención de la creación está preparada antes de que el mundo fuera creado. Y rompe con nuestra cabeza. ¿Cómo es posible, si supuestamente algo salió mal en el camino y hubo que venir a arreglarlo, cómo es posible que el cordero fue preparado desde antes de que el mundo fuera creado? Esto rompe nuestros estándares, rompe nuestras ideas teológicas. Nosotros pensábamos que algo se desordenó, simplemente se rompió, y Dios empezó a pensar maneras de cómo arreglarlo, y pasamos por distintos pactos y promesas, y tratamos de que el hombre sea obediente, y le dimos las tablas, y no pudo, entonces hagamos cosas nuevas, hasta que encontramos una y dijimos, bueno, lamentablemente nada funciona, tendrá que nacer alguien santo, Cristo mismo, y Él morir, porque si no, esto no va a salir. Y ahí estaremos a la espera eternamente, mientras dure la iglesia, ¿quiénes levantarán la mano para venir con Dios? Bueno, esa no es la teología de la Biblia. Lamento decirles. Nos gustará, nos parecerá cómoda porque nos involucra, podemos nosotros ser parte. Yo escogí a Dios. Y eso claramente la Escritura dice no, para que nadie pueda jactarse en su presencia, dice Efesios. Es por gracia, por medio de la fe. No hay nada que agregar, ¿cierto? Entonces, este pasaje habla de esta obra previa. El mundo fue creado con la existencia de un cordero que sería inmolado. Cristo estaba preparado para ir a la cruz antes de que Génesis 1:1 empezara. Y esto rompe nuestra teología, por lo menos lo que hemos aprendido. Y es uno de los desafíos que este libro nos está trayendo. Repensar la redención. No es un plan más. No es simplemente una estrategia nueva ante el fracaso de todo lo demás. Es parte de un plan preciso creado eternamente para redimir una criatura. Es creado antes de la fundación del mundo con ese propósito. Intenso, profundo, tremendo. Entonces, algo que destaca en los primeros capítulos del Génesis es que Dios eh, eh, se agradó, de lo que Él iba creando. Esta es otra cosa que empieza a ser evidente a medida que lo vemos. Vio Dios que era bueno. Dios permanentemente va viendo la creación y Él va viendo que la creación es buena. Dios no está renegando de la criatura ni la creación a medida que lo hace. Él ve su creación como algo positivo, algo bueno, y cada vez que crea algo, dice, fue la mañana, fue la tarde del primer día, y Dios vio que era bueno. Dios vio que era bueno. Génesis 1:3, cuando termina este proceso creativo de Dios, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Esto está bien. No, pero Dios, el pecado, Dios, esto va a romperse todo. Eh, Dios vio que era bueno. La creación era buena como fue concebida. Ese modelo de Génesis 1, Dios creando, y Génesis 2, la relación del hombre con Dios, era bueno y era bueno en gran medida. Entonces, un problema que tenemos que lidiar acá, que la humanidad ha tenido conflictos por el largo del tiempo, tiene que ver con esta idea de que esto que ponemos acá, este punto es central y difiere del resto de las religiones o filosofías que entienden que lo material es malo y solo se debe redimir el alma. El gnosticismo en la época de Jesús tenía esta impronta, ¿no? Y muchas religiones al día de hoy la tienen, ¿no? El karma, acá el problema de lo material que está contaminado, es corrupto, solo el alma, solo el espíritu debe ser sanado porque en sí la carne es pecaminosa, es mala, la creación es mala, es un limitador del alma. No es cierto. Para Dios su creación era buena y era buena en gran manera. El problema es el pecado que arruina
lo espiritual y lo material. El pecado no solo arruina el espíritu del hombre, su relación con Dios, también degrada la creación entera. La creación gime a causa de la corrupción y de la caída. La creación experimenta su envejecimiento, su destrucción, su caos por causa del pecado. Esto no era así en Génesis, donde todavía no había entrado el pecado. De hecho, cuando nosotros nos metemos en Génesis de lleno, vemos que, por ejemplo, el hombre está puesto ahí para labrar la tierra, para cuidar el jardín, y esto no era una tarea gravosa para él. Y había árboles que daban frutos, y no había necesidad de estar matándose. ¿Y el castigo del pecado cuál es? Bueno, vas a trabajar con sudor y te va a producir espinos y cardos, esto va a ser malo. Esto es cómo la creación sufre, se daña, se degrada a causa del pecado, pero no era así en el inicio. Era buena y era buena en gran manera. Entonces, nuestra mirada panorámica de la Biblia nos llevará de la creación a la nueva creación. Entonces vamos a entender este libro de esta forma, entendiendo que nacemos con una creación hecha por Dios buena en gran manera, con un hombre relacionándose con su Dios bien, con un hombre relacionándose con su mujer bien, con un hombre relacionándose con la naturaleza bien. El pecado corrompe, destruye lo espiritual y lo material, y luego tenemos un proceso redentor, restaurador de la creación para volver a un estado de un reino equilibrado, bueno, en gran manera, e inclusive, si nos atrevemos a meternos ahí en el detalle, mejor que el primero, mejor que el primero. Y tiene que ver con que nosotros, su criatura, ahora redimida, seremos hechos participantes de la naturaleza divina. ¿Han oído ese pasaje? Un pasaje con una teología inmensa. ¿Qué significa? No somos Dios, pero Dios hace algo en su criatura que eleva su condición, porque ahora somos hijos redimidos por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Es muy diferente a una criatura buena. Es un escalón nuevo el que Dios propone para su creación. ¿Sí? El segundo punto que vamos a ver en este libro, en el capítulo 1, es que Dios es el rey de la creación. Él es rey. Hemos hablado de esto con claridad. Dios es el rey supremo. Básicamente, como creador de todo, Dios es señor de todo. Él es el creador. Él es el rey legítimo sobre toda su creación. Y aunque Dios es el rey creador y legítimo, Él es trascendente. Y esto, vuelvo a remarcar esta idea. Él está por encima y más allá de todo lo creado. Él es distinto a su creación. Dios, como rey y creador, Él no es un jugador más. Por eso cuando hablábamos en la clase anterior de esto de mirar el reino, a ver dónde está el reino, cuáles son sus fronteras, no, el reino de Dios. El cielo de los cielos no pueden contenerme, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me haréis? Pregunta Dios. El hombre quiere limitar a Dios a un jugador pequeño, un jugador de la creación. Ahora, Dios es trascendente, está por fuera, ¿cierto? Hay un término que se usa para esto en la teología que es ex nihilo, está fuera de su creación, está afuera, Él es por fuera. Pero también hay otro concepto que se llama inmanente, no inminente, inmanente. Él está además relacionado particularmente con su relación, con su creación. Aunque Él está afuera, no pertenece a la creación, Él se relaciona con la creación, con toda su criatura de manera singular, particular, específica. Estando totalmente afuera de la creación, Él puede estar habitando dentro de nuestros corazones. Él puede estar guiando nuestros pasos, transformando nuestras mentes. Él es parte de nuestro proceso diario. Entonces, afuera, Él no es criatura. Y este es otro punto que debemos tener claro, hermanos. Y me encanta, en el curso de nuevos miembros a veces lo hablamos. Si nosotros buscamos los opuestos de las cosas, y yo digo frío, ¿opuesto? Oscuro. Bien. Dios. No hay un opuesto a Dios. El diablo no es un negativo de Dios. No es un Dios igual, del mismo nivel, que compite por el hombre a ver cuál es más fuerte en la pulseada. Dios y el diablo juegan con nosotros. No, esto no es un juego. Dios es el único ser creador, eterno, perpetuo, fuera de su creación. ¿El diablo qué es? Es una criatura que tiene destino de criatura, de creación. Entonces, aprendamos a lidiar con estos conceptos más claramente. Solo hay un Dios eterno,
creador, señor de señores, rey de reyes, soberano absoluto de su creación, donde Él está por fuera completamente y participa en ella internamente. Y ese es nuestro Dios que tomó, además, relación con el hombre en Jesucristo. Tercer punto, el ser humano es el pináculo de la creación. Es el punto alto, digámoslo así. Y aunque somos criaturas creadas, y fuimos creadas el mismo día que las demás criaturas, no hay un día especial para el hombre. Somos una criatura más, básicamente, de alguna forma podemos verlo así. Compartimos muchas características con el resto de las criaturas de Dios. Bien, solo nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Y este punto es importante. De hecho, hablaba con mi hija ayer sobre este tema del Big Bang y hablábamos de la creación de Darwin y cómo esta idea de las especies y los genes que comparten y somos parecidos es cierto. Genéticamente tenemos mucho parecido con otras especies de este planeta. Somos criaturas. Bien, pero hay una singularidad en el hombre. Y no tiene que ver con la carne, no tiene que ver con su aspecto, tiene que ver con la responsabilidad, con la impronta que Dios le da al hombre. Bien, entonces, solo nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Dios implantó en el hombre algo especial, algo particular, algo diferente al resto de la creación y es lo que nos va a diferenciar de todo el resto de su creación. Bien, entonces en Génesis 1:27, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien, el hombre entonces en este concepto no habla de masculino, habla de género, ¿cierto? Habla de la humanidad, de la raza humana. El hombre como un término no vinculado al género, ¿bien? Como criatura. Entonces, el hombre es creado por Dios de manera singular, de manera especial. ¿Qué significa? Que nosotros reflejamos algo de la naturaleza de Dios. Esa es una diferencia grande. Aunque el resto de la creación lo revela o anuncia. ¿Por qué pongo esto? Nosotros leemos los Salmos y el firmamento anuncia las obras de tus manos, Señor. Él nos reclama en Romanos que deberíamos mirar la creación y decir, wow, Dios es maravilloso. La creación revela a Dios, su majestad, su ingenio, su capacidad creativa, su gloria. Cuando miramos lo infinito, no sé si han podido ver esas fotos de los telescopios y las galaxias y ven un punto negro y cuando lo despliegan son, acá hay 100.000 millones de galaxias y vamos a otro punto negro y otro, y basta, la mente se explota, no puede entender. Y Dios no solo lo crea, es más grande que esto. Entonces, aunque esto tiene la capacidad de que nosotros miremos y te digamos, es inmediblemente maravilloso, revela, toda criatura revela, el ser humano lo refleja. El ser humano tiene la responsabilidad de reflejar atributos, cualidades especiales que son propias de Dios, que no tiene otra criatura. Eso se le dio al hombre. Eso es ser creado a su imagen, conforme a su semejanza. No significa que Dios físicamente se parecía a uno de nosotros en sí. Significa que hay una responsabilidad en el hombre. Cuando hablamos de esto, hablamos de hombres de cualquier raza, de cualquier color de piel, de cualquier color de pelo. No importa, no tiene que ver con la condición física del hombre, tiene que ver con el rol de la especie en la creación. El hombre tiene un rol singular. El hombre tiene que reflejar a ese Dios y su rol en la creación. Se le dio autoridad sobre todo lo demás y somos mayordomos de su creación. A nosotros en Génesis se nos dio autoridad de gobernar la creación, de controlar la creación. Es una autoridad que Dios tiene sobre su creación. Solo Dios tiene esta responsabilidad. Un animal puede hacerse una cucha para vivir, un nido, puede cazar su alimento, pero no tiene capacidad de reflejar esa autoridad de Dios ahí. Un león puede tener dominio sobre un territorio y matar a otros animales. Sin embargo, esto no es revelar de alguna manera singular las cualidades de mayordomía de Dios. El hombre tiene atributos que Dios ha transferido. El hombre tiene la capacidad de amar. El hombre tiene la capacidad de crear. El hombre tiene la capacidad de razonar y pensar, de actuar. Tiene discernimiento moral. Son cualidades que Dios ha dado singular y específicamente al hombre y hacen del hombre un ser diferente, especial, por encima de todo otra creación. Y es un tema práctico que implica de muchas maneras, ¿no? Esto no se trata de que toda la creación no tiene dignidad, pero el hombre tiene una dignidad especial. Esto aplica al aborto. ¿Por qué el aborto es homicidio? Porque cada ser humano concebido guarda, aún dañada por la caída, la imagen de Dios. No es lo mismo que matar una gallina para comer. ¿Bien?
No es lo mismo como Dios revela en su creación cada cosa una para la otra. Al hombre se le dio instrucción después del diluvio, cuando bajaron del arca, que todo animal les era dado para comer. Uno puede comer animales, no hay problema con eso. No podemos comer gentes. No solo porque es canibalismo, no podemos comer gente porque el ser humano guarda la imagen de Dios. Tiene una razón de ser en su esencia, ha sido creado de manera especial. ¿Bien? Y finalmente este punto, el cuarto punto que vamos a ver, tiene que ver con el culmine de toda la historia redentora. El reposo como una meta de la creación. Y esto es raro, ¿no? La verdad que uno lo lee ahí y dice, ¿qué tiene que ver el reposo? Si nosotros vemos el proceso creativo, al concluir Dios la creación, se menciona que descansó. ¿Qué hizo el séptimo día? Descansó. Esto Dios lo trasladó al hombre y dijo, bueno, 6 días trabajará el hombre, el séptimo día lo guardará, descansará, ¿cierto? Entonces la idea detrás de esto es que todo estaba listo y bien. La razón de que Dios descansa de la creación es que la creación está completa, terminada. No necesita más proceso creativo de Dios. Ahora, no significa que Dios no hace más nada y está tirado en un sofá con las patas arriba viendo la tele. Eso no es lo que nos está diciendo este texto. Nos está hablando de que un Dios que ha completado una creación, que miró Dios y vio que era buena en gran manera. Está lista. Esto está bien, ¿cierto? No necesita nueva creación de parte de Dios funcionando en el mundo. No significa tampoco que Dios no interviene y actúa desde la entrada del pecado en el mundo en una relación redentora, en una relación de guía, en una relación activa con el hombre. Pero Dios ya no está creando, que es lo que nos narran los primeros, el primer capítulo, los primeros versículos de Génesis, los primeros 6 días creativos. Dios activo en crear. Cambia la forma en que Dios se mueve. Entonces, no hay nada que añadir a la creación. La idea era que el hombre viviera con él en este estado de reposo del séptimo día. Si nosotros miramos, después que Dios crea, el hombre está en la creación, Dios descansa, luego arranca Génesis 2. Y como arrancamos Génesis 2, vemos al hombre interactuando con Dios, caminando en el jardín, labrando la tierra, le es dada a su mujer, ¿cierto? Y esta relación sana, virtuosa, de un Dios que ha creado una creación, que ha puesto al hombre ahí para representarlo, que se mueve en esa creación libremente, ¿bien? Y esto cuando vemos en el capítulo de Génesis, eso es lo que vemos, al hombre en una relación perfecta con la creación y con su Dios. No hay conflicto en Génesis 2. El hombre cumple lo que Dios le ha planteado hacer, el hombre lleva adelante este proceso, Dios se mueve con él, la relación es sana, la relación es buena, es un modelo, una idea de ese jardín, de ese reino, ¿no? Y acá tenemos esta idea de reino que hablábamos. Primero, la relación de Dios y el hombre. Bien, Dios cuida al hombre, le da a su mujer, pero Dios impone las reglas. Esto es lo que está pasando en Edén. Dios se mueve ahí, está con el hombre permanentemente. Dios da su ayuda idónea a esta relación especial donde la mujer no se revela a la autoridad del hombre y donde el hombre no es violento ni pecaminoso en su relación con su esposa. Es una relación santa, perfecta, aceptada, clara y que glorifica a Dios de parte de los dos. Dios ha impuesto las reglas. Todo coman, fructifiquen y multiplíquense. Este árbol no lo toquen. Entonces, hombre y mujer tienen una relación perfecta entre ellos. ¿Bien? Son ayuda idónea, hay felicidad, andaban desnudos, sin vergüenza, hay una relación profunda, íntima. Esto es lo que nos revela que pasa ahí en ese estado en el reino. Los humanos y la creación, el hombre, ejercita él su autoridad, no hay abuso y hay obediencia, hay armonía. Esto es lo que está pasando en ese reino antes de la caída. Entonces, lo que vemos al final de este proceso que el libro nos va a desafiar es entender el reino al que vamos en el futuro. En Edén vemos un patrón del reino de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de esta idea en la primera clase? Este patrón del reino de Dios, que era el pueblo de Dios, en este caso Adán y Eva, en el lugar de Dios, el jardín del Edén, bajo el gobierno de Dios, su autoridad como Dios, disfrutando de la bendición de Dios. Esto era el reino que se experimentó allá en Edén. Este es el reino como Dios lo propone al hombre. Este es el reino que destruye el pecado, ¿bien? Y este es el reino que será perfeccionado. La entrada del pecado arruinó esta realidad y desde entonces el plan de Dios es restaurar su reino. Y no solo es restaurar, no es que Dios simplemente pudiera achacar los dedos y llevarnos otra vez a Edén. El punto es que falta algo en el medio que es el propósito mismo de la creación.
y es la cruz. Y es la venida del Hijo de Dios al mundo para redimir a la criatura. La cruz es la historia central de la creación. El cordero que fue inmolado antes de que el mundo sea. La cruz es el propósito de la existencia de la creación. Porque la obra de redentora sobre su criatura va a poner a este nuevo reino en un lugar especial, singular, que no ha tenido antes. Ya Adán y Eva no serían nosotros, solo una criatura de Dios, sino aquellos que seremos hechos participantes de la naturaleza divina por la redención de Cristo, aquellos que ahora somos no criaturas, hijos. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla con sus discípulos y dice, ustedes son mis amigos? Y no hay mayor obra que esta, que un amigo uno dé la vida por sus amigos. Esta es la mayor obra de amor, dice Jesús. Y yo ya no los llamaré siervos, yo los llamo amigos. Hay una relación diferente ahora, porque Él da la vida por nosotros. Esto en la creación toma una dimensión trascendente completamente. Ahora es Dios dando su propia vida por su criatura. Una expresión del amor a un nivel que el hombre no puede comprender. Nuestra mente se encoge ante semejante idea, la vemos chiquitita, así la cruz. Lo que está haciendo Dios se expande por fuera de su creación, lo que Él hace sobre su criatura, al volvernos a nosotros en un nuevo reino. Y esto, me gustó este versículo para terminar, Hebreos 4, 9 y 10. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Hay una propuesta, un desafío que Dios propone para su pueblo, y es llegar a un nuevo día de reposo donde la creación ha sido restaurada, redimida, transformada, llevando a un estado nuevo del reino de Dios. Ese reino que vemos en Apocalipsis, cuando vemos Apocalipsis 20, esa idea de este reino perfecto, donde no hay sol ni luna, porque Dios y su gloria iluminan todo. Este reino donde la convivencia del hombre con Dios es perfecta, donde no hay pecado, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde hay un recuerdo de la historia, sí, para gloria de Cristo de una manera singular y especial, que no podemos entender cómo es. Porque al final de cuentas se nos dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido corazón de hombre, son aquellas que Dios ha preparado para los que le aman. No podemos entender, no tratemos de entender, no quieras entender. Es confiar, es creer, es descansar, es anhelar ese día perfecto de la restauración de todas las cosas y entender que en nuestro caminar, el momento que hemos conocido a Cristo, el proceso de Dios de redimirnos, de volver a restaurar un reino perfecto, de llevarnos a Él de una manera especial. Entonces este libro empieza a descubrirnos esto que hemos puesto hoy, estos pilares en el capítulo 1 de entender Dios creador, Señor, un Dios que reina, un pecado que destruye, una creación que va a ser redimida y un nuevo reino que va a ser consolidado con Cristo glorificado, exaltado como ese cordero que fue preparado antes que el mundo sea, que el mundo desplegó su gloria y luego tiene un lugar singular al fin de todos los días. Esa es la idea y es un viaje interesante. ¿Alguna pregunta? Estamos en hora, así que pasa muy rápido la hora. Perdón que hablo tan de corrido, me gusta preguntar más, pero el tiempo está medio corto, así que. ¿Ninguna pregunta? Sí, no sé. Una idea, sí, puede dar una idea un poco más amplia de lo que es el reposo, ¿no? Como que entiendo como que el hombre, que Dios cada hombre descansó junto con Dios, y siempre così. Pero para entender un poco más qué significa el reposo. Bien, cuando nosotros miramos cómo el reposo, qué lugar juega en la creación de Dios, nosotros vemos que Dios está reposando de lo creativo, pero no está, por eso no activo, porque se paseaba en el huerto con el hombre. El hombre estaba en ese reposo, en un estado de... Básicamente lo tenemos que ver cuando una tarea está completa, ¿cierto? Entonces, hemos completado el proceso, no por eso dejamos de ser nosotros, no por eso dejamos de existir, sino que la intervención directa creativa ha cesado, pero no la relación, ¿cierto? Dios se mueve ahí, Dios interviene. Como se le da el reposo al pueblo hebreo, si nosotros lo miramos en la antigüedad, vemos algo parecido. Vemos que el hombre está mandado a trabajar y a cumplir aquel mandamiento de Génesis. Sin embargo, Dios dice, 6 días trabajen, pero el séptimo día guárdenlo para relacionarse con Dios, para relacionarse entre ustedes, para vivir la gloria de Dios. Esa idea de descanso es gozar de la creación, no simplemente intervenir en ella, ¿cierto? Sino disfrutarla de una manera santa, ¿cierto? Por eso Jesús confronta tanto con los fariseos que le ponen reglas al disfrute.
límites a la posibilidad de vivir lo que es el reposo, porque él dice, bueno, si se cae un animal o una zanja, ¿no lo sacan? Esto no es trabajar, esto es honrar a Dios. Entonces, ¿cómo no voy a sanar la mano al enfermo? Dios, por eso, no es reposo, yo no puedo actuar los reposos. No, actúo. El tema es que ya Dios no está interviniendo en la creación de una manera activa, creativa, digámoslo, sino que está experimentando esa plenitud, el descanso de lo que está bien hecho, aquello que ha sido terminado. Cuando nosotros llegamos al reposo es la misma idea, una relación con Dios, ¿cierto? Santa, habiendo visto la creación, habiendo visto la redención se ha completado y el hombre vuelve a ese estado de relación santa, sin la carga de la intervención creativa, de la acción para lograrlo, sino disfrutando la relación lograda, ¿cierto? Disfrutar de ese momento de relación. Es como ideas, ¿cierto?, de cómo esto fluye. Bien, ¿alguna más? No sé para allá, Eri. No sé quién preguntó por allá, al fondo, ¿vos? Se applica más brillante para ti. La gente del hombre de Nini, y los de Dios, es el juego besar si la manera de cop, vamos a ver de Nemo, sí, y la risa chiamente. Interesante. Bueno, claro, hay muchos puntos en lo que es Génesis, o sea, creo que nos ayuda un poco a entender que al fin la creación misma es un plan entero, ¿cierto? Entonces, estaba destinado a pasar eso, a multiplicarnos y multiplicarnos y que no exista muerte y simplemente el mundo se llene de gentes. De hecho, lo que Dios declara es eso, llenen la tierra. O sea, en alguna manera el mandamiento es llenarla. ¿Cuáles son los límites de la tierra? No sé, de hecho el Edén figura como un lugar terrenal y a la vez no, porque si nos habla de los ríos y demás, pero se habla de un lugar espiritual, es una cosa extraña para entender del hombre. Creo que en términos concretos sí, se nos revela que el mandamiento tiene que ver con el reproducirse y de una manera activa de llenar la tierra, de revelarlo, completarla en ese sentido. ¿Cómo Dios limitaría esto? No sé. La verdad que no tenemos revelación de a dónde iría o cómo Dios pondría un freno. ¿Cuándo dejarían de reproducirse? ¿Cierto? Tal vez Dios intervendría en algún otro momento dando una instrucción diferente, poniendo un límite a esto. La verdad que es fantasía, no tenemos cómo encontrar en el texto bíblico cuál hubiera sido esa dirección. Pero es claro que el mandamiento para el hombre era llenar la tierra, ¿cierto? Era reproducirse y llenar la tierra. Y ahí estaba. Y de hecho podemos hacernos preguntas un poco más complejas todavía, ¿no? Caín mata a Abel, sale y se encuentra pueblos. Y la pregunta es de dónde salieron los pueblos. ¿O no? ¿No se han preguntado nunca eso cuando leen? Por supuesto que sí. Ahora, nosotros tenemos un mandamiento dado al hombre, ¿cierto? Que le dice, fructificad, multiplicad, llenen la tierra. ¿Dios los acusó de no hacerlo? ¿Por qué no se multiplicaron? ¿Les dijo eso? Nunca. Obviamente empezaron a hacerlo. O sea, nosotros podemos presumir por ese mandamiento de que ellos pudieron tener... ¿Cuánto tiempo vivieron en el Edén? ¿Un año, 10, 1000, 100.000, 1.000.000.000? ¿Cuánto tiempo el hombre se reproduce hasta la caída? No tenemos información. Entonces podemos investigar y decir, bueno, tal vez el hombre por mucho tiempo, sin pecado todavía, incurrió en reproducirse y son los pueblos que se encuentra Caín cuando sale. No, podemos pensar cosas, no tenemos información, ¿cierto? Entonces cuidado con hacer doctrinas, cuidado con discutir esas doctrinas. Dios no nos da eso para una doctrina, pero nos permite entender que hay un mandamiento cultural dado al hombre que tiene que reproducirse, llenar la tierra, y vemos que Caín se encuentra con hombres. Y vemos que Dios no culpa a Adán y Eva de no cumplir ese mandamiento, aunque sí los culpa de no cumplir, de no comer del árbol. Podemos presumir que eso sí lo hicieron. Además hay otra verdad. Él le dice, ahora con dolor darás a luz los hijos. ¿Qué significa eso para alguien que nunca tuvo un hijo? Siempre pudo ser así. O por muchos años tuviste hijos sin tener dolor. No sé. Puedo pensar muchas cosas, ¿cierto? Puedo empezar a tratar de llenar huecos, pero al fin no tengo una doctrina para eso. Simplemente empezar a investigar, a trabajar sobre eso, ¿bien? Pero cuidado con por ahí ir más de la raya, ¿no? No olvidemos Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para que las cumplamos y vivamos en ellas. Entonces, hay cosas que no han sido reveladas, verdades que nos permiten confiar en esa soberanía. Tenemos que terminar. ¿Cerramos? Bien. Gracias, Señor, por este tiempo. Te rogamos, Señor, que a medida que caminamos, tú nos clarifiques el entendimiento, Señor, y seas revelado a nosotros. Gracias por esto, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.